muchas gracias también al Colegio de Agrónomos por invitarnos a presentar este proyecto en el Foro Nacional de Desarrollo Rural. Y como muy bien nos ha comentado Luis, nuestro grupo operativo era el TICS for Fruit, que era el TICS para optimizar la cadena por recolección y distribución de frutas. Estaba recogido dentro de la Convocatoria Nacional de Desarrollo Rural y correspondía con dos fases: una primera fase de la formación y creación del grupo y una segunda fase de la ejecución del proyecto innovador. ¿Por qué surge esta iniciativa, este proyecto? Bueno, nosotros desde el Parque Científico Tecnológico Aula Dei, o el antiguo Parque Científico Tecnológico Aula Dei, que ahora ha cambiado su nombre a la Fundación FITA, hemos ido trabajando durante muchos años en el ámbito post cosecha, y hemos visto durante todos estos años que ha habido un impulso y un desarrollo muy importante de las TICs aplicado principalmente al ámbito pre cosecha. Sin embargo, hemos ido observando también, y como así lo recogen los datos de la FAO, que hay un elevado porcentaje de pérdidas que se producen a lo largo de la cadena post cosecha. ¿Por qué creemos que no se ha desarrollado tanto estas TICs dentro de esta cadena post cosecha? Pues principalmente creemos que es porque es una cadena de producción muy fragmentada, no tiene una normativa específica y su nivel de tecnificación en muchas de las etapas no es elevado. Pero claro, esto por otro lado se puede ver como unas oportunidades para el desarrollo, ya que incluir estas soluciones tecnológicas nos puede dar un salto cualitativo a la hora de evaluar la calidad, a la hora de evaluar los procesos y de recoger esas respuestas en tiempo real de todos esos fallos y de esos puntos críticos para poder actuar lo más rápido posible en ellos y que la calidad del producto se vea mermada lo menos posible. Y para la industria auxiliar del TICS creemos que es un sector estratégico donde se puede desarrollar, ya que está prácticamente por abrir, hay muy pocas TICs en él. Por lo tanto, necesitamos un sistema que integre en toda la cadena post cosecha los diferentes tipos de sensores, de indicadores de deterioro u otras tecnologías, así como una mejora del desempeño logístico que nos permita monitorizar y detectar todas las incidencias en tiempo real. Con ello conseguiremos evitar la pérdida de calidad durante la conservación de las frutas y hortalizas, disminuir estas mermas de pérdidas, todo gracias a ese control con esas TICs, y luego mejorar también a su vez el desempeño logístico y la capacidad de respuesta de todos los procesos. El consorcio era la principal fortaleza del proyecto. Por una parte teníamos a ITENE y a GEZAR, dos centros tecnológicos y empresas encargadas de la digitalización de los procesos y del desarrollo de las TICs. Por otro lado, teníamos a FEPEX y a Mercasa, que se encargaron de obtener toda la información y de trabajar en toda la cadena de producción y trasladarnos toda la información a los centros de investigación, que sería ITENE, la Universidad de Zaragoza y la Fundación Parque Científico Tecnológico, actual FITA, que fuimos los coordinadores técnicos y económicos del proyecto. El proyecto en sí lo hemos dividido en 6 etapas para explicar el proyecto. En la primera etapa sería la diagnosis, la monitorización de las condiciones reales y la identificación de los desórdenes más frecuentes. Para ello realizamos un estudio de la diagnosis desde el campo, con todas las etapas intermedias hasta el cliente final. Ese cliente final, que podría ser el cliente local a nivel de un mercado de nuestra ciudad, nacional con un transporte dentro de nuestro propio país, o internacional, ya sea a nivel europeo o mundial, o extranjero. El estudio, en un primer lugar, gracias a Mercasa y a FEPEX, obtuvimos toda la información de los mercados, es decir, de los diferentes mercas que trabajaron con nosotros, se les pasaron una serie de encuestas y todos los puestos nos pasaron la información de sus inquietudes. Después de trabajar todas esas encuestas, observamos que la mayoría de los puestos venden su fruta por debajo del precio que ellos querrían, y eso es debido a que hay una merma y una pérdida de calidad. Y luego siempre hay una serie de reclamaciones y de quejas que normalmente suelen ir asociados a unos daños físicos y mecánicos que sufren las frutas. Con este estudio de diagnosis de la pérdida de calidad, que fue lo que nos tradujo o lo que nos pasaron desde los puestos de comercio, nosotros realizamos desde la Fundación una monitorización de las condiciones reales y realizamos unos estudios de simulación.
¿Con qué fruta trabajamos? Trabajamos con aquella fruta que desde los mercados nos dijeron que eran las más sensibles y las que más reclamaciones tenían. Sería la fruta de hueso, frutas tropicales y subtropicales, frutos rojos y uva de mesa, vale, que no sabía si lo veíais, y uva de mesa. Nosotros realizamos estas simulaciones de comercialización, simulando todas las condiciones que tienen a lo largo de la cadena de producción, y identificamos los desórdenes más frecuentes. Por ejemplo, en fruta de hueso pues serían podredumbres, golpes, daños por frío. En el caso de la piña, por ejemplo, tenían daños internos provocados principalmente por un mal manejo de las temperaturas En el caso del aguacate, por ejemplo, también tenían golpes externos y daños por frío. Y los frutos rojos, bueno, ya sabéis todos que son unos frutos muy sensibles y muy perecederos, y eran sobre todo podredumbres y deshidrataciones. Con toda esta información que tuvimos del análisis y de los estudios de simulación, obtuvimos diferentes porcentajes de incidencia de los daños más frecuentes y observamos de nuevo, al igual que nos habían hecho constatar desde los diferentes mercados, que tanto los daños mecánicos como golpes, magulladuras eran una de las principales causas de desórdenes frecuentes, y también los daños por frío por un mal manejo de las temperaturas. La siguiente etapa correspondió con la definición de los rasgos y límites críticos a controlar. Aplicamos a las diferentes frutas del estudio situaciones de estrés mediante conservación a 3 temperaturas diferentes, con el fin de que produjeran unos metabolitos intermedios que pudieran ser detectados previo a la aparición de estos daños visuales que observamos posteriormente. Para ello, en primer lugar, determinamos el perfil volátil por cromatografía de gases por olfatometría. En este caso, este trabajo lo realizó la universidad, con el fin de poder tener los diferentes perfiles aromáticos de cada tipo de frutas y ver cómo se modificaban en función de la temperatura a la que eran conservadas. Entonces se puede observar, por ejemplo, en la diapositiva, como tenemos los 3 tipos de frutas. Tendríamos la nectarina en la parte superior, que si lo conservamos a 2 grados centígrados mantiene mejor su perfil aromático que si es a 7 grados centígrados, que se vería modificado o alterado. Y en cambio el tomate y la piña, en este caso convendría más conservarlos a 7 grados centígrados para que no se produjeran alteraciones en su perfil aromático. Por otro lado, determinamos la producción de CO2, etanol y acetaldehído, que son compuestos que en muchos casos están desarrollados con la senescencia y con las alteraciones de la fruta. Lo mismo, un incremento agudo en la producción de este tipo de compuestos puede ser indicativo de una mala conservación de este tipo de los frutos. Entonces, con todos los resultados que obtuvimos, se desarrollaron diferentes tablas donde se recogían los productos que habíamos estudiado con la temperatura ideal de conservación y el tiempo máximo de desorden, y el tiempo máximo de conservación hasta que se produjera ese desorden y esa alteración. Con estos resultados de los estudios de los perfiles aromáticos y de la incidencia y de la producción de CO2, etanol y acetaldehído, se desarrollaron diferentes etiquetas inteligentes para envases o embalajes u otras superficies. Estamos acostumbrados a que las etiquetas inteligentes en muchos casos sean de las temperaturas. Pues aquí fuimos un paso más allá e intentamos desarrollar esas etiquetas que fuesen reactivas, por ejemplo, en el caso de la piña, al CO2. Eran etiquetas colorimétricas que reaccionaban a la concentración de CO2. Entonces, si la piña era conservada a 2 grados centígrados, esa piña no maduraba, no desarrollaba CO2, la etiqueta mantenía el color. Mientras que si la conservábamos a una temperatura superior, en este caso el estudio se realizó a 12 grados centígrados, esa etiqueta perdía el color y entonces era un indicativo de que había sido conservada a la temperatura correcta, para que no se produjeran esos daños por frío y hubiera esa maduración del fruto. El uso de estos indicadores visuales son unas herramientas muy económicas y muy fáciles de implementar dentro de toda la cadena y aportan unas soluciones rápidas y fáciles de interpretar. La única inconveniente es que habría que ajustar la sensibilidad para cada tipo de producto. La cuarta etapa correspondería con la definición de medidas de mejora y diseños de operativas optimizadas para la cadena post cosecha. Esta etapa es una etapa con un alto nivel de eficiencia en sus actividades y servicios.
Sí que pudimos actuar ligeramente en las actuaciones de campo y transportes a la central, mejorando los protocolos de manipulación de recogida de la fruta y teniendo alguna directriz de carga de los vehículos. Y sobre todo en el tema del almacenamiento del producto, interesaba que no hubiesen unos estocajes altos y que hubiera una rotación. Lo primero que entra es lo primero que sale, y así de esa manera no había grandes acúmulos de fruta dentro de la cámara con mucho tiempo. Las mejoras... A ver, esta etapa, como hemos dicho, tiene un desempeño logístico favorable, no hay grandes necesidades de mejoras, a excepción de aquellas empresas que no tengan incorporadas estas nuevas tecnologías, ya que, por ejemplo, el tema de la realidad aumentada y la visión computacional de inteligencia artificial es muy importante, ya que les permite analizar de manera no destructiva la calidad. Esto permite clasificar a la fruta por tamaño, por color, morfología, grado de madurez y, a su vez, en el mismo momento eliminar aquellos frutos que tengan defectos y daños. En cuanto a la trazabilidad y distribución de producto, con las empresas que nosotros trabajamos en el proyecto, observamos que no tenían un control de las condiciones exactas del transporte una vez que salía la fruta de sus centros. Entonces, esto sería un punto muy importante también a desarrollar y a controlar. En la etapa quinta, la número 5, implantamos y realizamos las pruebas piloto con las diferentes tecnologías. En este caso se desarrolló el fruto electrónico, como podéis observar, que va pasando a través del lineal de una empresa. Con este fruto electrónico nosotros fuimos recogiendo todas las vibraciones, golpes, giros que sufría la fruta a lo largo de la cadena de producción. Tras analizar los resultados, pues puedes obtener una respuesta muy rápida de todos aquellos puntos donde mejorar para reducir esos golpes y esos daños. Además, también se desarrolló en la imagen de la derecha, en la fotografía inferior, pueden observar el Fruit Watcher, es otra tecnología que se desarrolló, que nos permitía geolocalizar nuestra carga, nuestra fruta, y a la vez tener la información de la temperatura y de la humedad relativa que tenían en el momento. Y la etiqueta inteligente, que ya hemos visto anteriormente, que hemos explicado. La implantación de estas nuevas tecnologías nos permite detectar los errores con una mayor precisión y una mayor rapidez, y el adecuado tratamiento y manipulación desde su cosecha hasta el almacenamiento, así como esa detección rápida de esos problemas y de esos errores, nos permite ahorrar la pérdida de calidad hasta en un 50% del producto. Es lo que observamos nosotros en los diferentes ensayos que realizamos con las empresas. La última etapa es la etapa sexta, que correspondería con el desarrollo de las soluciones tecnológicas. Esta etapa podía ser transversal a todas las demás. Bueno, no es que podría ser, es que fue transversal a todas las demás. Fue la etapa en la cual se desarrolló las nuevas tecnologías, como era el fruto electrónico, el Fruit Watcher y las etiquetas inteligentes, y también las aplicaciones, tanto las apps, aplicaciones para el móvil, como la aplicación web, para poder obtener todos los resultados y los datos. Las etiquetas inteligentes, además de verlas visualmente, nosotros directamente poder comprobar su resultado directamente, también tenía una aplicación telefónica en el cual tú podías hacer una foto a esa etiqueta y te daba el valor de color que tenía esa etiqueta por si tenías dudas si había modificado o no había modificado si se había modificado el color, perdón. Como conclusión, podemos decir que todo este sensorizado de las etapas genera muchos datos que tras su análisis nos permite mejorar la toma de decisiones de todo el proyecto, de todo el proceso, reduciendo el desperdicio y las pérdidas económicas. Además, en el proyecto se ha desarrollado una plataforma de evaluación de la huella de carbono en todos estos procesos de post-cosecha, con la función o con el objetivo de evaluar tanto los procesos y los materiales que influyen en cada una de las etapas, como para comparar los procesos actuales que nosotros tenemos en la empresa con los procesos futuros. Esto sería un ejemplo de diferentes simulaciones que se generan en esta plataforma, pues que podrían corresponder con el transporte de la fruta desde el campo a la central, con los procesos de selección y limpieza. Pues en el transporte de la central interviene el camión. En el selección y limpieza es un coste hídrico por el tema del consumo de agua. Y, por ejemplo, en el proceso de la cámara de refrigeración tendría que ver con el consumo eléctrico que tenemos para generar el frío para la conservación. Entonces, cada uno genera su huella de carbono
carbono y a la vez la plataforma nos incluye la posibilidad de sugerir alternativas de mejora, como la utilización de combustibles más limpios y la instalación de fuentes de producción de energías renovables, que todo esto modificaría nuestra huella de carbono y nos permitiría la plataforma a su vez comparar nuestro resultado actual con el resultado futuro con estas mejoras o podernos comparar con otras empresas o con la media del sector. A continuación os voy a presentar un vídeo, no sé si lo puedo lanzar yo. A ver. Hasta el momento, el impulso y desarrollo de las TICs se ha aplicado fundamentalmente en el sector agrario en el ámbito precosecha. A través del proyecto TICs for Fruit se pretende también incorporar las TICs para la optimización de la cadena post-recolección y distribución de frutas. Etapa 1. Diagnosis, monitorización de condiciones reales e identificación de los tipos de desórdenes más frecuentes. Evaluación de los indicadores de desempeño logístico. Etapa 2. Definición de los rangos o límites críticos a controlar para cada tipo de fruta y proceso logístico. Etapa 3. Diseño de etiquetas inteligentes para envases, embalajes u otras superficies. Etapa 4. Definición de medidas de mejora y diseño de operativas optimizadas de la cadena post-cosecha, como son las de transporte, almacenamiento y distribución. Etapa 5. Implantación y pruebas pilotos de las operativas optimizadas definidas. Etapa 6. Diseño y desarrollo de las soluciones tecnológicas y herramientas planteadas a lo largo del proyecto. Bueno, pues este era el vídeo promocional del grupo operativo del proyecto y nada, muchas gracias por vuestra atención, tanto a los presentes como a los que están vía online y nada, allí tenéis mi correo electrónico por si tenéis cualquier consulta, sugerencia o queréis contactar con nosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención.